Iglesia del Señor, que podamos también ser comunidad. Tenemos que saber que el objetivo y uno de los principales motivos del Señor de crear su iglesia es que podamos compartir y ser precisamente esa comunidad. Así como en el Pentecostés, que podamos estar unidos, unánimes. Dice la Escritura también que sometidos unos a otros. Obviamente que todos en un entendimiento. Y sobre todo nosotros que tenemos la cultura de familia. Porque la cultura de familia es bien importante, créame de verdad. Hace tiempo que no les hablo de esto, hoy vamos a hablar un poquito de esto. Pero la cultura de familia es sumamente importante. Se ha perdido. Y es muy importante que podamos entender que somos familia, la familia de Cristo. Y estos tiempos, como el del domingo, que vamos a convivir, a comer y a premiar al que traiga la mejor vestimenta, ¿cómo dijo la pastora? El outfit, la caracterización, o por no decir disfraz, el que traiga la mejor vestimenta, vestuario, lo vamos a premiar y pues para pasar un tiempo padre, ¿no? Todos reunidos en coinonía. Así que si puede traer algo para compartir, creo que por ahí había una lista enorme. Mire, el día de los bautizos, déjeme le digo, yo sé que la mayoría de los que están aquí fueron, pero el día de los bautizos sobró mucha comida. O sea, vaya, hubo comida en abundancia. Así que ahora, con más ganas que nos estamos poniendo de acuerdo en traer algo para compartir, pues créame que va a ser maravilloso. Y si se multiplica, y si no puede traer algo, tampoco no se sienta mal, de veras, así mero. Dice, como dice mi hermano el de las motos, chopper, así mero. Así como va, a eso se refiere. Entonces no se sienta mal, realmente lo importante es poder convivir. ¿Sale? Ya en otra ocasión, si usted no puede en esta ocasión traer algo, la siguiente vez traemos, no pasa nada. Por eso somos familia. Entonces hay que buscar esa cultura. Muy bien, vamos a la palabra entonces. Hoy quiero hablarle precisamente de esto, de la familia. Y es una familia bajo la mirada de Dios o bajo la cobertura de Dios. Pero al tema vamos a ponerle a nuestra imagen. A nuestra imagen. Y vamos a leer un pasaje que usted ya se debe de, muy probablemente ya se debe de saber de memoria, que está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a iniciar ahí la lectura. Génesis 1:26 y dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí lo dejamos. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra y sabemos que en todo traes una enseñanza, en todo traes una dirección, Señor, para cada uno de nosotros, y te damos gracias por ello. Permite que podamos llevarlo a la práctica y cada día más poder extender tu reino sobre la tierra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. En cierta ocasión estaba un hombre, un varón, teniendo problemas en su casa. Él empezó a notar que había grietas en las paredes,
que había grietas en algunos lugares y llamó a alguien para que le ayudara con las grietas. Y esta persona que fue le ayudó, resanó las grietas, pintó y todo quedó rechinando de limpio. Todo quedó bien. Pero resulta que pasaron unas cuantas semanas y ¿qué cree? Volvieron a salir las grietas. Y no solamente las que ya había arreglado este hombre, sino que salieron unas cuantas más en otros lugares que no se habían considerado. Y algunas grietas realmente más visibles que la primera vez. Entonces le vuelve a hablar al mismo hombre y le dice, oye, pues mira, lo que arreglaste no lo arreglaste bien. Tenemos aquí un gran problema con las paredes. No sé cómo las arreglaste o qué les pusiste, pero esto no está funcionando. Necesito que lo hagas bien. A lo que el hombre, voy a decirle al maestro, a lo que el maestro le dice, no, es que yo sí las arreglé bien. Y las paredes quedaron perfectas. El problema es que tú tienes un problema de cimientos. El problema que hay en tu casa es un problema de cimentación. Y vuelva yo a tapar las grietas, mientras no corrijas el problema de la cimentación, las grietas van a volver a salir. ¿Qué quiere decir esto? Que los cimientos son sumamente importantes para cualquier construcción. No sé si le ha tocado ver esos edificios que están haciendo ahí en el Distrito 1. Todavía hay por ahí algunos en construcción. Y puede uno ver cómo han hecho unos agujeros tremendos. Algunos de esos agujeros, pues obviamente ponen cimentación. Usted se asoma y ve las varillas y ve toda la cimentación que ponen, grandísima, enorme. Y obviamente entre el cimiento está más grande y lo hacen más fuerte, eso significa que el edificio va a estar más alto. Por eso necesita una cimentación más grande. Cuando nosotros vamos a establecer algo en nuestra vida, cuando nosotros queremos construir algo en nuestra vida, necesitamos de buenos cimientos. Cada uno de nosotros necesitamos unos buenos cimientos. Y cuando la Biblia habla de construcción, puede ser cualquier cosa. Estamos hablando de una construcción personal, estamos hablando de una construcción profesional, estamos hablando de una construcción educativa. Puede ser cualquier cosa que usted quiera construir, incluyendo ministerios, incluyendo cualquier situación o cualquier crecimiento que usted está considerando tener en su vida. Obviamente, dentro de esto que le hablo, pues también se incluye la familia. Y la familia es necesario que tenga cimientos firmes para que en el mañana no estemos teniendo problemas de grietas en nuestra casa, no estemos teniendo problemas de grietas en nuestra familia. Y esas grietas, ¿qué pueden ser? Esas grietas pueden ser problemas matrimoniales, esas grietas pueden ser problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con la suegra, bueno, eso siempre no se crea, problemas familiares de cualquier tipo, de cualquier índole. Es necesario que podamos estar seguros que no vamos a tener fisuras. Pero desafortunadamente, en la mayoría de las familias de nuestro país, y lo podemos ver y lo podemos notar, hay muchísimas fisuras. Hay fisuras sociales, hay fisuras económicas, hay muchas grietas en relaciones. Y verdaderamente el reflejo de la sociedad en la que vivimos es el reflejo de las familias que hay en el país y en la sociedad. Cuando vemos sociedades descompuestas y con tantos conflictos y con tantos enfrentamientos como los que se están empezando a vivir en el país, desafortunadamente, eso nos habla
que también hay problemas en las familias. Eso nos habla que hay grietas en las paredes. Eso nos habla que no ha existido una cimentación adecuada. Eso significa que la familia, que es la base de toda sociedad, no está bien cimentada. Y si nosotros queremos tener una buena sociedad y queremos tener una buena familia, pues esta tiene que estar bien cimentada. Y no hay mejor cimentación que cimentar nuestra vida y nuestra familia en el Señor, en Cristo. Eso nos va a dar las bases para poder resistir cualquier situación, cualquier problema, y que nuestra familia no empiece a experimentar grietas. ¿Y quién mejor que el creador de la familia, que el inventor de la familia, vamos a decirlo así, para que nos diga cómo tenemos que vivir en familia? Él es a quien se le ocurrió, primero que nada, el matrimonio. Y Él es a quien se le ocurrió, primero que nada, el que vivamos en pareja y el que podamos tener una familia. Y dice en el versículo 28, ahí mismo de Génesis 1:28. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí nos está hablando de algo que en teología se le llama la teología del dominio. Esa es la principal razón por la que el Señor crea al matrimonio y crea a la familia, para que nosotros podamos ser quien domine, quien se enseñoree de la creación, que podamos ser sus administradores aquí en la tierra, que podamos ser quien cuide, que podamos ser quien administre. Y no solo eso, sino que dice en el versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, o sea, todo lo que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. El Señor nos ha creado con el propósito de ser sus administradores, de tener dominio sobre su creación, pero también nos ha creado para que podamos reflejar su gloria y poder reflejarlo a Él, poder reflejar su reino. Así que la agenda del reino de Dios para la familia, o lo que nosotros tenemos que entender como familia de Dios, es que tenemos que enseñorearnos de su creación. Esto tiene que reflejar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Tenemos que ser buenos administradores. Nosotros somos los encargados de lo que el Señor nos ha dado. Por eso también parte de la agenda de Dios para nosotros como familia de Cristo es que tenemos que ser cuidadosos con su creación. Eso incluye, fíjese lo que incluye. Eso incluye que usted cuide de la naturaleza, que no genere tanta basura, que no destruya tanta fauna, pues todo lo que es de la naturaleza del Señor. Tenemos que ser buenas personas, buenos individuos y tenemos que cuidar de su creación. El propósito es que nosotros podamos reflejar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero el problema es que nos hemos enfocado tanto a nuestra felicidad individual, a nuestra felicidad personal,
que se nos olvida precisamente los propósitos de Dios, porque Dios creó a la familia para poder ser un reflejo y poder reflejarlo a Él a lo largo de este tiempo, que en este periodo que vivimos aquí en la tierra, en el periodo de la historia o de nuestra historia, y que nosotros podamos servir como una representación visual de lo que es Dios. Por eso dice que Él nos crea a su imagen, a su semejanza. Tenemos que recordar que el Señor es un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso cuando están ellos allá en el cielo, el Señor lo dice de esta manera. Entonces dijo Dios, ¿a quién le dijo? Si apenas estaba iniciando la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y no es que haya tres dioses, es un solo Dios con tres personalidades o con tres formas de presentarse a nosotros distintas, diferentes. Entonces tenemos que reflejar a este Dios trino. Y así como sabemos por medio de las Escrituras que el Hijo vino para glorificar al Padre y el Padre glorifica al Hijo y ambos glorifican al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los glorifica también a ellos dos, eso muestra y nos demuestra el amor que se tienen entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos e intentamos ser un reflejo de Dios aquí en la tierra, tenemos que amarnos como familia. Qué interesante, ¿no? Por eso es que la familia tenemos que ayudarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. A veces yo sé que no se da de la manera que muchos deseamos o que nos gustaría, pero es algo que tenemos que hacer. Pero si cada día trabajamos y nos esforzamos para hacer esa imagen del Señor, pues debe llegar un momento en que lo vamos a lograr. Así que tenemos que en todo momento poder reflejar al Señor y de esa misma forma poder enseñorearnos de su creación, ser buenos mayordomos, ser buenos administradores, para reflejar su imagen. Por eso nos dice en el verso 26, entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La familia es una unidad aquí en la tierra. Y nosotros como iglesia de Cristo, por eso tenemos que estar unidos y ser unidos y estar en unidad. Y tenemos que vivir en comunidad, que no es lo mismo que vivir como comunistas. Déjeme, trato de explicarle esta idea. Mucha gente piensa, porque lee en el libro de los Hechos, sobre todo en lo que le llaman el cristianismo primitivo, y ahí en el libro de los Hechos se va a encontrar cómo el Señor empieza a explicar, bueno, cómo nos explica el libro de los Hechos, que todos estos nuevos discípulos del Señor empezaron a vivir en comunidad, empezaron a vivir juntos. Y los que tenían propiedades, dice la Escritura, que las vendían y repartían de acuerdo a las necesidades. No dice en partes iguales, en ningún lado dice en partes iguales. Era según sus necesidades. Y lo hacían de esa manera porque ellos, de manera voluntaria, ojo con esto es algo bien diferente. Algo bien importante, de manera voluntaria querían estar unidos y viviendo juntos, porque vivían de esa manera con un propósito, con una ayuda, hablando de las cosas del Señor, dando testimonio, aprendiendo de lo que les enseñó nuestro Señor Jesucristo en su momento, y por eso querían mantenerse ellos de constante unidos. Y también porque fue el ejemplo que les dejó nuestro Señor Jesucristo, que siempre anduvo con sus 12 discípulos. Vivían en una comunidad. Ok, ¿estamos de acuerdo?
Porque le aclaraba el punto de ahorita. Porque mucha gente dice, no, es que vivían en una comunidad donde vendían sus cosas y las repartían entre todos. Eso nos habla de comunismo. Mucha gente así lo interpreta. No es comunismo. En el comunismo, fíjese, bien diferente, ¿eh? En el comunismo se le obliga a la gente a que venda sus propiedades, o la gente las vende y reparte por partes iguales a todos. Se le obliga a compartir casa, departamento, edificios o colonias con otras personas. Entonces no es voluntario. ¿Sí me estoy explicando? Es diferente. Cuando estamos en comunidad todos trabajamos y todos nos ayudamos. En el comunismo puede haber gente que no trabaja y aún así el líder, voy a decirlo líder para no decir gobierno, le obliga a que usted le dé al que no trabaja. Son cosas diferentes. O vaya, son formas diferentes de interpretarlo. Entonces, dicho lo anterior, no es el tema de ahorita, pero era necesario aclararlo. Nosotros tenemos que vivir unidos en la tierra para poder reflejar esta unidad del Señor. Por eso Dios le ordenó a Adán y a Eva que fueran fructíferos, para que se multiplicaran y que pudieran llenar al mundo de más gente que pudiera reflejar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos unimos en matrimonio y nos multiplicamos, de esos niños o de esas personitas que llegan al mundo, ellos a su vez van a terminar volviéndose a reunir, volviéndose a casar y van a seguir multiplicando y el reino de Dios se va a seguir expandiendo y extendiendo. Por eso es importante que para poder cumplir con este encargo del Señor de enseñorearnos y de establecer el reino de Dios en la tierra, le podamos enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y de ser reflejo de Dios, para que ellos a su vez puedan seguir reflejando a Dios aquí en la tierra. Es algo sumamente crítico y sumamente importante. Ahora, el espíritu humano es rebelde por naturaleza, porque todos nacemos con una semilla de maldad. Y un problema que hay en el ser humano es que se nos olvida el reflejar al Señor o estar en una cobertura con el Señor. Si analizamos el libro de Jueces, nos podemos dar cuenta que era un sub y bajas espiritual y emocional del libro de Jueces, porque cada que surgía un caudillo, que así lo menciona el libro de Jueces, o un juez, pues la gente inmediatamente se replegaba y volvía otra vez a creer en el Señor y el Señor volvía a ayudarles. Pero pasaban 2, 3, 4 generaciones que ya no seguían al Señor o que se les olvidaba ese Dios que les había ayudado y otra vez volvían a caer en desesperación y otra vez volvían a ser rebeldes e idólatras. Entonces el Señor levantaba a otro héroe, a otro caudillo y otra vez era el mismo proceso. Y si usted lee Jueces, eso se va a encontrar en todo el libro de Jueces. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque si nosotros queremos construir una familia fuerte, sólida y que refleje al Señor, tenemos la tarea y la obligación de enseñarle a nuestros hijos a estar dentro de la cobertura de Dios. Para que cuando ellos crezcan y hagan su propia familia, no dejen de seguir a Dios y de estar bajo la cobertura de Dios. Sabemos que hay bendición sobre nuestras familias cuando venimos al Señor, pero también tenemos que saber que la salvación es personal. Sus hijos van a estar bajo su cobertura durante el tiempo que estén en su casa, pero también sus hijos en determinado momento tienen que tomar la decisión de seguir a Jesús.
porque lo tienen que hacer de manera consciente y declararlo su Señor. Ahorita vamos a ver de eso. Así que Dios quiere que la gente vea cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en armonía, y que de esa misma manera que ellos colaboran y se mantienen unidos en armonía y amor, de esa misma manera debe ser el funcionamiento interno de cada familia. ¿Que es difícil? Sí, sí es difícil. Muy difícil a veces. Pero eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Para poder lograrlo es importante que la cabeza de la familia esté sometida a Cristo. Es sumamente importante y es sumamente crítico. Cuando los jóvenes o los niños llegan primero a la iglesia, hay un cierto porcentaje, no recuerdo los números, creo que estamos hablando de un 30-40% de posibilidades que alguien más de la familia o el resto de la familia venga a Cristo. Y eso por pura curiosidad de que por qué mis hijos quieren ir a la iglesia y pues a dónde van o qué les están enseñando. Y empiezan a venir y es ahí donde pega ese 30-40%. Cuando la mamá, que es el más común de los casos, empieza a venir a la iglesia, en un 60, 70, 80 tal vez, en algunos casos, pueden venir el resto de la familia a la iglesia. Porque la mamá empieza de alguna manera a atraer a los hijos y de alguna manera también le entra curiosidad al marido tal vez y venga y se asome. Entonces traemos por ahí ese porcentaje. Pero cuando el marido viene a la iglesia, traemos un 90 o 95% de éxito que el resto de la familia llegue a Cristo. Porque así es el diseño de Dios. Inclusive Pablo cuando habla de las jerarquías de un matrimonio, por eso dice que todo marido debe de estar sometido a Cristo, así como Cristo está sometido a Dios Padre. Que toda cabeza de varón, toda cabeza del marido debe ser Cristo. Y esto lo habla y lo aclara cuando le habla a las mujeres diciéndoles que la cabeza del hogar debe ser su marido. Siempre y cuando el marido esté sometido a Cristo. El asunto es que hay muchas familias o muchos matrimonios donde el marido exige sumisión, pero él no se quiere someter a Cristo. Ahora, algo liberador que la mujer debe de saber es que si su marido no está sometido a Cristo, usted no tiene por qué someterse en muchos de los casos al marido. Y digo en muchos de los casos, no le dije nada, porque tampoco no queremos rebeldía, ¿verdad? Pero para que haya esa sumisión de la que habla la Escritura, el marido tiene que estar sometido a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? El asunto es que nuestra sociedad ha aceptado una definición social, humanista, de la familia. Y la ha cambiado por la definición teológica y espiritual que nos da Dios. Entonces ya ahora pues las familias están totalmente volteadas. Déjeme le digo algo. Es bien interesante ver, y lo digo con cuidado y con respeto para alguna gente. Inclusive en algunas iglesias está volteado el diseño. Porque la cabeza pues tiene que ser el varón. Y hay muchas iglesias donde la cabeza no es el varón. Inclusive hay mucha gente que dice, la iglesia de la pastora fulana. No es la iglesia de la pastora. Si acaso de los pastores X o Y. Pero no puede decir, es que es el de la pastora. Eso quiere decir que el marido no cuenta, o no es la cabeza el varón, o qué está pasando. ¿Sí me estoy explicando?
Ahora, tampoco no estoy diciendo que la mujer no puede tener ministerio, son cosas diferentes, pero siempre en la iglesia debe de ser como en las familias, la cabeza tiene que ser el varón, porque así está estipulado, no es porque Dios sea un Dios machista, es una cuestión de diseño y de jerarquía. Y de protección, obviamente, para la familia, para la esposa, para los hijos. Así es como está diseñado. Entonces, inclusive a veces en el pueblo de Cristo, algunas iglesias también están fuera de diseño. Como había un comercial que decía, ojo, mucho ojo, y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Porque luego andamos siguiendo personalidades y gente que están fuera de diseño. Y hay mucho de eso, ¿eh? Pero bueno, continuamos. Así que la familia tiene que estar en una total y completa cobertura de Dios. O sea, tenemos que estar debajo de la autoridad de Dios. Fíjese, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, en el original, cuando habla de Dios, se refiere en el hebreo, en el original, dice Elohim, que significa, pues hay varias versiones, muchos dicen que es Dios de dioses, pero lo más aceptado es que también le dicen el Todopoderoso. El Todopoderoso es el Elohim. Y es lo que señala o nos dice que es un Dios creativo también. Es un Dios todopoderoso, es un Dios creativo. Y luego, más adelante, en Génesis 2:4, ya no solamente es Elohim, sino es Yahvé Elohim. Dice así, Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que, y usted en su traducción Reina Valera dice Jehová Dios, hizo la tierra y los cielos. Pero en el original ya no es únicamente Elohim, sino es Yahvé Elohim. Eso significa que ya nos está hablando, digo en la traducción latina pues dice es Yahvé, Jehová. Pero ya aquí nos está hablando de una relación que ya empezaba a establecer el Señor, precisamente así, como Señor. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, en esto que le estoy hablando de Génesis 2, Él añade este título de Señor. Si usted recuerda, yo le he hecho mucho énfasis en que a Jesucristo, cuando lo recibimos en nuestra vida, lo tenemos que recibir como nuestro Señor. Porque cuando hablamos de recibirlo como nuestro Señor, lo consideramos así, nuestro jefe, nuestro Señor, el que es nuestra cobertura, al que le debemos todo. No únicamente mi amigo el Salvador, ¿verdad? Que vino y me salvó. Superman, Capitán América, no. El Señor. No, y lo digo así porque mucha gente nada más lo habla y lo dice como el Salvador y lo ven así como que un compita cualquiera, ¿verdad? No, es el Señor. Es como si en el trabajo viene alguien y le dice, oye, esto me lo pidió el Señor. Oh, el Señor te lo pidió, tiene que quedar listo. Así lo hacen, ¿verdad? En muchos trabajos. Me lo pidió el gerente. Aquí es, me lo pidió el Señor. Tiene que quedar en tiempo y forma. Entonces aquí el Señor ya establece el señorío y obviamente Elohim. Entonces dice Yahweh Elohim, dice en el original. Eso combina una relación del elemento creativo, del todopoderoso, pero una relación con Dios. Porque aquí ya el Señor quiere y empieza a relacionarse con el hombre, con ese reflejo de Él aquí en la tierra, que es el hombre y la mujer. ¿Vamos bien? Ok, fíjese. Cuando Satanás entra en escena, aparece en escena, obviamente entra en escena
primero platicando con Eva para tentar a Eva. Entonces, hace esto. Génesis 3:1. Dice así, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, ojo, que Jehová Dios, Yahweh Elohim, había hecho. La cual dijo a la mujer. Eso no, yo aquí les digo cada vez, ¿verdad? Era una serpiente que hablaba y muy probablemente caminaba. Porque en el castigo el castigo es que iba a arrastrarse por toda la eternidad. Y dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿qué le falta? ¿Qué le faltó ahí a esa pregunta? ¿Con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto? ¿Qué le falta? ¿Nadie lo nota? ¿No? Le digo. Fíjese lo primero que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué? Jehová, Dios. ¿Qué? Jehová, Dios. O sea, Yahweh, Elohim había hecho. La cual dijo a la mujer, con que, ¿qué falta? Yo, Jehová. En traducción. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. ¿Qué sacó? Al Señor, ya no hay Señor. Ya nada más dijo, nomás con que así te dijo Dios. ¿Cuánta gente del mundo usted le habla de Dios y le dice, sí, Dios, y hasta tenemos el mismo Dios? Pero si usted le habla del Señor y le dice Jesucristo, híjole, hasta le hacen fuchi. ¿No le ha pasado a usted? Cuando ya le dice el Señor, híjole, y si lo relaciona el Señor con Jesucristo, hasta paran los ojos y abren, ¿verdad? Levantan la ceja y abren los ojos. Eso hizo la serpiente. ¿Qué quiere decir? Que la serpiente sacó el señorío de Dios de la pregunta para hacerle una pregunta más genérica a Eva, sin que ella reaccionara y dijera, el Señor Dios, Yahweh, Elohim. ¿Qué quiere decir? Que para Satanás, pues no importa que usted tenga una religión donde nada más hable de Dios, pero lo que el Señor hace con nosotros es tener una relación. Y eso es lo que Satanás quiere evitar en cada uno de nosotros. Mientras nosotros vengamos a la iglesia, hablemos de Dios, cantemos, bailamos, eso no le asusta a Satanás. Eso no le asusta. El problema viene cuando usted empieza a establecer una relación con Dios. Eso sí le asusta a Satanás. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, nos empezamos a someter al señorío de Dios. Empezamos a vivir debajo de su señoría, de su señorío. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, se les destruyó la relación que tenían con Dios. Adán y Eva tenían una relación directa con el Señor. Hablaban con Dios, veían a Dios, sabían de Él, porque el Señor los creó. Pero cuando cayeron en pecado, se acabó esa relación. Génesis 3:8. Y oyeron la voz
de Jehová Dios, fíjese otra vez, Jehová Dios, Yahweh Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya ahí habían perdido su relación. Entonces corrieron a esconderse. Nuestra sociedad actual acepta muy bien el concepto de Dios, porque Dios puede ser cualquier cosa. Es un concepto genérico. Es un Dios del simi. Es un Dios simi, porque puede ser Dios cualquier cosa. Pero si usted habla de señorío y si habla de Jesucristo, eso nos habla de una relación con el Señor. Por eso la gente puede completamente aceptar el concepto de Dios. Pero cuando ya hablamos de someterse a un señorío, de someterse a una relación con el Señor, he ahí, como decían en mi rancho, donde la puerca torció el rabo. Ese verdaderamente es un problema. Es un problema bastante, bastante fuerte. Tenemos en todo momento, cuando nosotros aceptamos el señorío del Señor, tenemos que aceptar obviamente las instrucciones de Dios. Y tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. A veces las instrucciones de Dios nos son muy complicadas y queremos hacer las cosas a nuestra manera. No sé si a usted le ha tocado o tuvo la oportunidad o la experiencia de armar una bicicleta. Si nos dan todas las piezas de una bicicleta, aunque sabemos cómo es una bicicleta, créame que vamos a batallar. Créame que va a haber piezas que no vamos a saber dónde van y que si nos ponemos a armarla o nos van a sobrar piezas o de pronto no vamos a saber en dónde acomodarlas. Pero si tenemos el instructivo, muy probablemente podemos ir siguiendo paso a paso y tal vez logremos armar la bicicleta de una manera correcta y salgamos victoriosos de esa experiencia de armar la bicicleta. Fíjese, inclusive a veces cuando, no sé si le ha pasado también esto, que ha comprado una bicicleta en los centros comerciales. A veces viene ya preensamblada, pero la compra de ahí y aún así tiene usted que apretarle ciertas piezas porque como que la gente que las arma así nada más y no las ajusta. Entonces inclusive a veces para dar esos ajustes, pues es necesario seguir instrucciones porque luego se vuelve algo muy, muy complicado. ¿Por qué le hablo de esto de armar una bicicleta? Porque luego para nosotros seguir las instrucciones de Dios nos parece muy complicado. Y luego hacemos lo que muchos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Aventar las instrucciones. No, yo solo puedo. Y avienta las instrucciones y se avienta usted solo para ver si la arma. Y después de mucho batallar se da cuenta que no la puede armar. Y anda buscando el instructivo a ver si no se lo tiró la esposa. A ver si no lo echó a la basura, y ahí anda pepenándolo para ver por qué le está sobrando una pieza o por qué no queda el armado como debe de ser. Así nos pasa a veces con el Señor. Pensamos que nosotros podemos llevar nuestra vida sin leer el instructivo, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y de pronto cuando nos encontramos con todas esas grietas en la casa, queremos salir corriendo a buscar el instructivo. Es muy importante que desde el inicio, desde los cimientos, empecemos a trabajar en hacer bien las cosas. Yo sé que tal vez muchos de nosotros ya tenemos camino recorrido o familias ya formadas, pero eso no quiere decir que no podamos corregir y que no podamos iniciar nuevamente. Así que si está a punto de formar familia o ya tiene una y salieron grietas, pues hay que empezar a trabajar en esas grietas, pero sobre todo empezar a trabajar en arreglar los cimientos, porque eso nos van a ayudar a que no vuelvan a salir grietas.
Eso nos va a ayudar a que estemos seguros de que nuestra construcción y el resto de la construcción se lleve a cabo de la manera correcta. Así que es muy importante que nuestra familia, y que somos la familia del Señor, estemos sometidos a Cristo. Es sumamente importante, es sumamente crítico, y sobre todo ahora que estamos empezando a vivir estos tiempos. Y mire, no quiero hacer que se vaya esta noche con una sensación mala, pero no sabemos cómo vaya a empezar a transcurrir la vida pública del país a partir de lo que sucedió hoy. Si usted no está enterado, es que aprobaron la reforma esa de ley al Poder Judicial. Entonces, pues eso nos deja en un total desamparo judicial. ¿Qué quiere decir? Que cualquier problema judicial que podamos tener, muy probablemente, pues no vamos a tener una defensoría correcta o un juicio correcto delante de las autoridades. Todavía no se sabe hasta dónde vaya a llegar esto, pero hay que estar preparados a cualquier cosa. Entonces lo mejor es empezar a cimentarnos aún más en el Señor, porque Él es el único que puede sacarnos de esto. Él es el único que puede mantenernos cubiertos y protegidos de cualquier situación. Y como en el cuento de los 3 cochinitos, ¿sí se lo sabe? La historia de los 3 cochinitos es que cada uno de ellos iba a construir una casa. A ver si me acuerdo. Y el primero de ellos construye una casa con paja. El segundo construye una casa de madera, un poco más resistente. Y el tercero construye una de ladrillo, con una buena cimentación sobre la peña, vamos a agregarle, sobre la roca que es Cristo. Entonces, llegaron las tempestades, llegó la sociedad, llegaron el abecedario LGT, X, Y, Z, y empezaron a soplarle a la familia. Y la casa que estaba construida con paja cayó. Luego van a la casa de madera y empiezan también a soplarle. Y llegan también los LYZ a soplar. Llegan las leyes de aborto, llegan todo lo que usted quiera, sopla y también cae. Pero llegan a la casa que estaba cimentada en la roca, construida con ladrillo, y aunque vienen situaciones sociales difíciles, aunque vienen situaciones críticas, esa casa no va a caer. Esa casa no va a caer ni se le van a hacer grietas, porque está cimentada sobre la roca que es Cristo. Así que es muy importante que volvamos a revisar nuestras bases, nuestros cimientos, nuestros fundamentos, y empezar a trabajar con nuestra familia para que podamos estar resguardados en estos tiempos que se acercan. En estos tiempos que pueden tornarse un poquito difíciles o complicados, pero que tenemos que seguir adelante. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hasta aquí has estado con cada uno de nosotros, porque hasta el día de hoy nos has mantenido cubiertos en el hueco de tu mano. Sabemos
también sabemos que tú cuidas y proteges a todo aquel que está sometido a ti, a todo aquel que está debajo de tu cobertura. Y es por ello que hoy, Señor, queremos pedirte tu protección, de tu poder, de tu bendición sobre cada una de las familias de Pacto Vivo. Tú nos has dado una promesa, y esa promesa es que tú nos resguardarás, nos cuidarás, no nos hará falta nada, seguiremos viviendo en completamiento, con una bendición poderosa que viene de ti, con una bendición que solamente nos vamos a poder explicar al saber que estamos sometidos completamente a ti. Que la gente de allá afuera se preguntará: ¿y cómo le hacen estos? ¿Y cómo le han hecho estos? Y la explicación será que tú nos tienes bajo tus alas, en el hueco de tu mano, que tú nos tienes cuidados y protegidos, porque este remanente llamado Pacto Vivo nació de tu corazón y hemos sido obedientes y hemos estado estableciendo tu reino aquí en la tierra. Y es por ello que hasta hoy podemos decir que tenemos un pacto contigo, ese pacto que hemos recibido por medio de la sangre de Jesucristo tu Hijo, y que hasta el día de hoy hemos mantenido vigente. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias, porque a pesar de las situaciones difíciles, sabemos que tú nos mantendrás resguardados, nos mantendrás cuidados. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.